unos 16. Ajá, correcto. Entonces, vamos a ir empezando, ¿listo? Listo. Bueno, vamos a orar. Entonces, le voy a pedir el favor a Juvenal que, si por favor, inicies con una oración. Bueno, amén. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, Dios. Gracias por el espectacular día que nos regalaste hoy. Amén. Sabemos que fue húmedo y frío, Dios, pero tú eres el que permites esto, Señor amado. Agradecidos contigo porque has estado con nosotros, aún en medio de las cosas que no podemos cambiar, pero que tú tienes el control de todo, Señor. Te agradecemos por cada estudiante, por cada persona que se va a conectar hoy, Señor amado. Vamos a la expectativa para aprender algo más y meterla a nuestro bolsillo, Señor amado, y tenerla ahí, Señor amado. No solamente para discutir de ella, Señor amado, sino para aplicar y aprender, Señor amado, en este camino que tú nos has permitido seguir. Te agradecemos, Dios, por cada hermano, te agradecemos por la vida de nuestro pastor Humberto, la pastora, Dios, de gloria, y de cada compañero que está conectándose en esta hora, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos con acción de gracia. Te damos, Señor amado, a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, listo. Entonces quisiera hacerle una pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Quién quiere, si ustedes ven y observan su currículum, su sílabo, ¿sí lo recibieron todos? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? No. No. Si ¿Hay alguien alguno que haga falta, falta? si ¿Hay alguno hace alguien? falta por el sílabo, recuerden que en el grupo en WhatsApp se encuentra, ¿no? Pero si hay alguno que no haya ingresado todavía o que hasta hoy ingrese, por favor me lo hace saber para poderlo agregar al grupo. Gracias, pastor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, si ustedes observan su sílabo, su currículum, siempre antes del inicio de cada clase, menos vamos a tener 5 minuticos de devocional. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes nos quiere compartir su devocional, el que hizo. 5 minuticos para que puedan compartir su devocional. Si alguien dice yo le comparto mi devocional. ¿Listo? Entonces les voy a pedir un favor a todos. En el currículum está mi correo electrónico, ¿listo? No hemos hecho grupo. Entonces hoy voy a hacer varias cositas que la vez pasada no alcancé a hacer y se me pasaron y les pido disculpas. Vamos a elegir un monitor. Entonces, para elegir el monitor, vamos a tener votación. ¿Quién es o alguien quiere ser monitor? Alguien dice, yo quiero ser monitora o monitor. No tantas ganas. Bueno, entonces vamos a hacer votación, ¿listo? Lo vamos a hacer así a dedocracia. Yo voy a elegir los participantes y ustedes votan por cualquiera de ellos. Bueno. Listo, entonces en la lista va a estar Iván Pedraza. ¿Listo? En la lista va a estar Sara Moscoso. Paola Ruiz. En la lista va a estar, a ver quién más les dijo que puede estar en la lista. Que yo vea que pueden estar. Listo. Estos son como los chicos más jóvenes, ¿cierto? Que tenemos. Entonces, vamos a elegirlos a ellos, ¿listo? Entre Iván, Sara y Paola. Entonces, Juve, ¿tu voto por quién es? Los participantes son Iván o Sara o Paola. Por Sara. Por Sara, listo. Uno lleva a Sara. Margot. Sara. Por Sara. Ya como que va a ganar Sara. Bueno, discúlpame, se me olvidó tu nombre, que estás marcado con iPhone. ¿Sí? ¿Por quién?
Edgar. Pastor. Edgar, listo, gracias, Pastor. Edgar, y ahí está con la esposita, ¿verdad? Sí, señora. No sé, yo voto por Iván. Mi Por esposo no Iván. sé por quién vota acá. ¿Por quién votamos? Por Iván también. Los dos votamos por Iván. Edgar, Edgar, vamos a hacer la elección del monitor. Tenemos 3 candidatos. Son Iván Pedraza, Sara Moscoso o Paola Ruiz. ¿Tu voto por quién es? Yo sé que la ayuda idónea es una sola carne y casi todos lo saben, pero no. O sea, es para un monitor de lo del... Por Iván, listo. Aquí. Alex, Yo voto por Sara porque está que quiere ser monitora. ay Dios mío, y Paola dice que sí. Listo, Ligia, ¿por quién votas? Está Iván, Sara o Paola. Por Iván. Por Iván, van empatados. Listo. Lida, ¿por quién votas? Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Mi voto es por Sara Moscoso. Sara, listo. Lenis, ¿por quién votas? Ay, Paola. Por Sara. Por Sara. Adriana y Ángel. Buenas noches. Por Sara. Adriana y Angélica, perdón. Por Sara. Ahí, listo, votamos por Sara, me escribes. Ingrid, ¿por quién votas? Por Paola Ruiz. Por Paola. Listo, mira, Paola. Ok, entonces Iván, ¿por quién votas? Por Paola. Ajá. Sara, ¿por quién votas? Por Paola. Por Paola. Pues no alcanzó. Paola, ¿por quién votas? Por Iván. Por Iván. Listo, chicos, resultados. Iván 4, Sara 6 y Paola 3. Entonces, la monitora que va a apoyarnos es Sara Moscoso. Un aplauso para Sara. Fiesta para Sara. Muy bien. Sara, gracias por tu participación no tan democrática, ¿cierto? Tocó a dedocracia, pero entonces ya listo, tú eres la monitora. Yo hablo contigo y te explico qué pasos cuáles son las labores que vas a tener para ser monitora, ¿listo? Pero dentro de ellas, para que me ayudes desde ya, aunque yo tomo, ¿cierto? Yo tomo pantallazo y voy guardando día por día para que me ayudes con la asistencia. Me ayudas con la asistencia en este momento y cuando regresemos de descanso. Me ayudas con, si de pronto yo no veo que alguien levanta la mano o si en el chat están escribiendo y alguna opinión o algo así, alguna pregunta o algo. Entonces, Sara, para que me ayudes. Sarita, también para que ahorita en cualquier momento armamos el grupo de sectas, cosa que ustedes tengan comunicación entre ustedes y conmigo, ¿listo? Para lo que no entienda, para lo que necesiten. Entonces, genial el WhatsApp que tengamos entre todos. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que les estaba diciendo que en su currículum, entonces, si ustedes ya lo leyeron, si no lo han leído, lo voy a compartir. Aunque la vez pasada también lo compartí. Currículum, listo. Currículum, listo. Entonces, aquí, en cada una de nuestras clases, vamos a tener un pequeño devocionario y una oración inicial para que estén preparados, ¿listo? Yo simplemente llego y digo, Lenis, comparte el devocional, o Iván, comparte el devocional, ¿ok? Por hoy vamos a dejarlo así. Yo lo comparto ahorita al final si alcanzamos para aprovechar el tiempo un poco más. Pero cualquier cosa, si yo veo que no están listos para el devocional, los voy a poner a hacer cuadernito devocional, ¿listo?
y el cuadernito devocional entonces se vuelve parte de la nota. Y el cuadernito me pueden mandar pantallazo, lo pueden hacer en Word y enviarme el devocional a mi correo. ¿Listo? Pero entonces, o si no, ustedes están preparados. Si no lo quieren escrito, entonces preparados para hacer devocional. Con eso participamos todos con los devocionales. ¿Listo? Entonces, ¿quién está aburrido? ¿Cansado? ¿Cansaditos? No, me toca un solo. Más o menos. Listo. Entonces, para arrancar, vamos a hacer una dinámica. ¿Ok? ¿En qué consiste la dinámica? En la dinámica vamos a ver, yo voy a compartir con ustedes un pequeño video. Este video tiene que ver con algo que se llama la única que no es Ingrid, que nos dijo que no podía abrir su cámara porque tiene una cirugía de ojos y es lógico que ella no pueda mirar. ¿Listo? Es lógico que no, porque le afecta demasiado la luz de la pantalla durante muchos días. Entonces, tranquila, no te preocupes. Pero para el resto, entonces vamos a ver la dinámica. Es un video, esto tiene un aspecto de gimnasia cerebral. Vamos a hacerlo pues para desestresarnos, pero también para tener como otras habilidades y para ver cómo estamos de esas habilidades, ¿cierto? Porque nos volvemos rutinarios con nuestras actividades cotidianas. Y ustedes van a intentar hacer lo que el video está haciendo. Si quieren lo pongo, ustedes observan. Entonces va a haber el ritmo de una música, va a haber la lista de unos números. Cuando empecemos la lista, usted con sus manos va a hacer, con sus manos, con sus dedos, el número que corresponda. Si es 1, 1, si es 3, 3, bueno, como lo haga, si lo hace así, lo hace así. Si es 2, 2, si es 0, ¿listo? Como usted lo haga. Pero entonces va a representar con sus manos el número que aparezca. Entonces ya lo voy a compartir. Con eso empezamos con un pequeño rompehielo para que ustedes entren en calor y podamos participar de la clase. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. ¿Todos están viendo la pantalla? La cabeza así o las manitos con la señal, lo sé. ¿Listo? Con el emoticón. Ok. Entonces, miren, van a observar en qué consiste y me dicen si tiene sonido, ¿listo? Porque es que hay veces, como tengo audífonos, entonces... No tiene sonido, pues. ¿No tiene sonido? Sí, tienes toda la razón, no tiene sonido. No lo compartí. Ya lo comparto. Ok. ¿Listo? Ok, ya vieron el video, ya saben las instrucciones, ¿sí? Entonces, que todos veamos su mano en la pantalla. Aquí todos estamos mirando las manos en la pantalla. Por ejemplo, Iván se ve perfecto, a Edgar y Esposita toca que compartan ahí los dos y podamos ver que están haciendo la dinámica. A Alexandra la veo perfecta, a Lira la veo perfecta, a Ligia también la veo perfecta, Yolima tiene cámara cerrada, Juvenal también la veo, a Margot. Bueno, vamos a arrancar, ¿listo? Entonces, des en cuenta que hay una introducción, pero cuando empieza, sale el listado de números y usted con su mano va a empezar a representarlos. Y vamos a hacer preguntas si alcanzaron a hacerlo o no alcanzaron a hacerlo. ¿Listo? 1, no arranque inmediatamente. 2, 3. ¿Cuántos alcanzaron? ¿Cómo les fue? ¿En qué número quedaron? ¿Qué número quedaste, Ligia?
Iván dice, estoy perdido. Muy rápido, muy Sí, un rápido. poquito despistada. Ok, no se preocupen, que es dinámica. ¿Cómo te fue, Edgar? ¿Cómo te fue allá la esposita? ¿Cómo se llama tu esposita, Edgar? No te escuché. Ahí. Tienes cerrado el micro. Eso. Hables. Ahí ya puedes hablar. Amorito, me fue que no participa. Yo estoy participando. Bueno, entonces vamos a seguir participando. Edgar, ¿cómo te fue? ¿En qué número que quedaste? ¿Cómo se llama la esposita de Edgar, chicos? Con eso me dirijo a ella por el nombre. Mari. Se llama Mari. Sí, Mari, gracias. Mari, ¿lo pudiste hacer? No, la verdad no, y estoy escuchando porque es que el celular se me dañó y lo tengo por allá y solamente tenemos esta cámara. Bueno, listo, ahí desde la cámara junto con Edgar. Es para que lo hagan, ¿listo? ¿Cómo se llama esto? Actividad rompehielo. Entonces vamos a participar todos. Y si lo hacen bien, si lo hacen mal, no importa. Entonces que lo hagan, ¿listo? Y tengan en cuenta qué número quedan y nos comparten. Bueno, ya voy a empezar nuevamente. 1, 2, 3. ¿Cómo les fue? Listo, nuevamente. Prepárense. ¿Cómo les fue? ¿Quién comparte? Alex. Yo quedé en 3. Listo. ¿Qué Yo número lo completé. llegaste, Alex? ¿Lo completaste? ¡Wow! Yo quedé en el 0. ¿Quién quedó en el 0? ¿Mari? Yo en el 2. ¿Quién quedó en el 2? Ah, pero ya casi. Yo quedé en el 2, es muy rápido. En el 0. Sí, es rápido. Listo, ¿jugamos otra vez? Profe, Vamos 2 veces, señora. pero es que está, bueno, no sé. Mi pregunta es, ¿nos guiamos por los deditos o nos guiamos por los números Por que los están al lado? números. Por los números entonces y lo con hice la todo. mano representas el número que es. ¿Listo? Ah, ok, sí, porque me estoy guiando por los numeritos de al lado, entonces lo hice completo. Por los números, Lida, dime. Una pregunta, ¿se puede hacer con las dos manos o solo una mano? Con las dos, es que después de la derecha vamos con la izquierda. O Ok. bueno, si usted es zurdo, entonces ahorita con la derecha, ¿listo? Ahorita Ok. con la mano contraria. Ok. Con las dos es duro. Felicitaciones si lo haces. Listo, vamos nuevamente. No se afanen por sí, tranquilos. ¡Ánimo! Listo, vamos con mano contraria. La mano contraria es la que usó para hacer el juego. Listo, mano contraria. A la 1, a las 2 y a las 3. Otra vez.
Oigan, ¿cómo les fue? Bien, bien. Son muy amotros. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les pareció la actividad? ¿Se desestresaron? Chévere. ¿Sí? Se los voy a compartir Bravo, para que ustedes la hagan en su casa, ¿listo? ¿Esto qué hace? Que ustedes rompen con la cotidianidad. Su cerebro va a crear nuevas conectividades y lo importante que cree nuevas conectividades es que como los sacan de la rutina, él hace nuevos caminos y ustedes tienen probabilidades que con el tiempo este tipo de ejercicios resulta totalmente beneficioso para la salud del cerebro, ¿cierto? Evita Alzheimer sobre todo. Hacer las cosas que no son cotidianas. Por eso es que hay que romper con la cotidianidad. ¿Listo? ¿Ya? ¿Preparados? Entonces ahora sí vamos a entrar en clase. La vez pasada, entonces quedamos en... ¿Cómo les fue con la mano izquierda? Alexandra, bien. Sara, bien. Margot. Como mejor me fue con la mano izquierda. Mejor la derecha, me fue mejor con la derecha. Mejor con la derecha. ¿Y tú qué eres? Derecha. Ah, bueno, sí. Es que la mano que uno no usa es la que también toca movilizarla. Listo. ¿Quién más? ¿Cómo les acabo de ir con la dinámica? ¿La habían jugado alguna vez? Ah, bueno, se las voy a compartir en el chat para que empiecen, ¿listo? Que es muy buena, muy chévere. Listo. Ahora sí vamos con la clase. Entonces la vez pasada habíamos quedado en que cada uno de ustedes estaba hablando y que estaba compartiendo acerca de lo que es varios términos, ¿no? Y entonces alcanzamos a compartir acerca de varios términos. Pero antes de los términos, quiero recordarles los acuerdos de clase. 1, respeto y tolerancia. Nos vamos a respetar mutuamente. 2, compromiso, que lo tienen espectacular, genial, los felicito. 3, puntualidad, que lo tienen, felicitaciones. 4, apoyo, solidaridad, disposición y adaptación, ¿cierto? Ustedes dirán, ay, no, pantalla, y aparte todos nos ponen a movernos, parecemos bobitos solos, pero es parte del estudio virtual. Entonces, no se les olvide, la capacidad, la actitud de la adaptación al modelo y al estilo de clase que tenemos. ¿Listo? Entonces, habíamos hecho preguntas como que, ¿qué es una secta? Y ustedes, algunos participaron que era una secta. También estábamos hablando acerca de conceptos como qué es doctrina, qué es teología, qué es un dogma, qué es un credo, qué es un mito y qué es una leyenda. ¿Para qué? Estaban muy acertados. Y hoy vamos a verlo desde el punto de vista diccionario, Wikipedia, lo tomé la información, ¿listo? ¿Qué es una secta? Pues una secta es una organización generalmente religiosa, pero hay de otra índole, ¿no? Hay sectas de otra índole. Pero preciso, generalmente son religiosas que se apartan de las doctrinas tradicionales reconocidas a nivel mundial, ¿listo? Como fundamentos sanos y que toman carácter secreto para los que no pertenecen a ella. Mire una de las características importantes de una secta. Una secta tiene un carácter secreto. ¿Listo? Es una de las tantas, una de las características más importantes que tiene una secta. Que aparte de ser una organización que se aparta de tradiciones y doctrinas oficiales, toman el carácter de que es secreto. Dice, especialmente cuando se considera que es alineante o destructiva para sus seguidores. Entre más destructiva sea una secta, más secreto supuestamente es todo el andamiaje, toda la consecución de aquellas cosas que ellos aprenden allí. ¿Listo? Entonces, eso lo tienen que tener ustedes presente para que no se les olvide. Son características súper importantes que hay que tener en cuenta. Listo. La etimología. Una secta es un conjunto de seguidores de una doctrina ideológica. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la ideología de género es una secta. Porque es una doctrina ideológica. Por eso la vamos a ver un poquito.
o religiosa concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado o desgajado. Entonces la vez pasada yo les decía que cuántos de ustedes sabían que para los católicos nosotros somos una secta. Y desde la reforma luterana, ¿cierto? Nosotros somos una secta, por eso nos llaman siempre los hermanos separados. Y así somos considerados. Pero vamos a ver, porque la vez pasada yo les dije, bueno, ¿ustedes cómo hacen para saber que está en una iglesia de sana doctrina o no? Entonces también vamos a verlos por qué, ¿listo? En todos los casos la palabra secta tiene una connotación de división. ¿Listo? Ruptura, que tiene origen de la escisión, de la división, del alejamiento de un maestro al que el grupo ha seguido. Por eso casi siempre son religiosas. Entonces llega alguien con un planteamiento, una idea, una revelación, ¿cierto? Una visión, y a partir de allí forma toda, mejor dicho, toda una doctrina, y de allí desprenden unos dogmas. Por eso, yo la vez pasada hice que ustedes opinaran y que definieran desde el concepto mucho poco que entendían acerca de estos términos, porque también nos vamos a dar cuenta que son súper importantes para que nosotros podamos discernir qué es una secta, porque usted tiene que cuidar primeramente de su vida espiritual, ¿cierto? De cuidar la sana doctrina, para hacerlo así con su familia. Y en el sílabo, una de las cosas que yo coloqué en el sílabo de hilo conductor es conocer para discernir y cuidar. Para discernir y cuidar es necesario conocer, pueda que no a fondo, pero por lo menos características. Listo, que usted no sepa esto cómo funciona aquí, allá, no interesa. Pero cuando usted empieza a ver características de lo que es una secta, inmediatamente se prende el bombillo y usted empieza a decir, no, esto tiene otro tinte. El término castellano secta puede provenir del latín sequi, que significa seguir, que se aplicaba en las escuelas de filosofía, de donde viene la palabra sectator o sectarios, que significan adherentes o seguidores, y se refiere a un maestro o un líder. Si ustedes recuerdan, cuando leen el libro de Hechos, y cuando ustedes analizan la posición de fariseos, saduceos, escribas, con respecto a Jesús, y aún la religión, el judaísmo tradicional, Jesús es un falso maestro, y aparte de todo, es una persona que inició una secta. Por eso los judíos no reciben a Jesús, porque para los judíos Jesús es un hereje que vino a dañar el judaísmo y formó una secta llamada cristianismo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan, pero entonces puedan después discernir si sí o sí no. También se ha planteado dudas sobre si proviene del latín secare, que significa cortar o separar, pero al fin y al cabo significa separar, cortar, desunir, y eso es lo importante. ¿Listo? De secare proviene de la palabra insecto y sector, y ambos casos están presentes en la idea de separación. Así que de tanta etimología y de tanta raíz latina que no tienen entendimiento de dónde viene exactamente, lo único que se concluye es que es separación. ¿Listo? La historia. En el mundo antiguo se consideraban a los sectarios como personas que seguían las enseñanzas de un filósofo. O sea, un sectario también era la escuela de Aristóteles, la escuela de Sócrates, la escuela de cada uno de los filósofos que se levantaron en el tiempo, y a ellos se les llamaban sectarios, porque seguían las enseñanzas de alguien. Los primeros cristianos, como les estaba contando, pues fueron llamados secta de los nazarenos o los del camino por los judíos, y eso está registrado en Hechos 24:5. En el Nuevo Testamento y en las cartas atribuidas a Pablo, utilizan la palabra hiéresis, o sea, elección o lo elegido, alternativa, partido o fracción, para referirse a las subdivisiones del judaísmo.
y las divisiones dentro de la comunidad cristiana. Todo esto ustedes donde lo encuentran en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es pues, básicamente la historia del comienzo de la iglesia. En el caso de estas últimas, queda manifiesto que se les veía bajo una luz negativa. Eran separatistas, eran insanos, estaban enseñando doctrinas nuevas, raras. Ustedes se dan cuenta que a ellos no les interesaba que Jesús sanara a una persona, resucitara a otra, sanara una lepra, a una mujer enferma de flujo, devolviera la vida al hijo de una mujer viuda. No, ellos no estaban interesados en ese milagro. Ellos lo que estaban interesados era con qué autoridad lo hacía y de dónde había aprendido lo que hacía, que se los explicara. Entonces, el pensamiento estaba totalmente cerrado, pues por eso lo consideraban un sectario. Vamos a ver algunas características, pero antes de ver características de las sectas, que quiero que vean un videito y no se aburran escuchándome solamente a mí, unos datos de interés. ¿Listo? Mire, hay un estimado de 4.000 religiones diferentes en el mundo. Básicas, cuando ustedes vayan a estudiar religiones mundiales, se van a dar cuenta que hay 5. ¿Listo? ¿Cuáles son las religiones mundiales aceptadas? Sí, que todo el mundo les da el mismo nivel, tienen como el mismo concepto y las dimensionan sanas. ¿Cuáles son? Las 3 de vertiente abrahámicas, que son el Islam, ¿cierto? Que es el catolicismo, perdón, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Son las 3 religiones abrahámicas. Tienen un padre, un inicio, el llamamiento de Dios a Abraham. Y juntamente con ellas, entonces está el hinduismo y está el budismo. ¿Que por qué se consideran religiones grandes y las ponen en el mismo nivel? Porque son masificadas, son definitivamente las religiones a las que la población del mundo más pertenece, más adeptos tiene, ¿cierto? Pero aquí ellos no hacen diferencia de si son sana doctrina o no son sana doctrina. Acuérdense que dentro del cristianismo meten área evangélica, meten toda clase de sectas, ¿listo? O sea, mormones, testigos de Jehová, y todas las personas que mencionen a Cristo, para ellos son cristianos, y el catolicismo, para que lo sepan, ¿listo? Las religiones dármicas son filosofías, o sea, el budismo y el hinduismo son filosofías, no tienen base religiosa, y aunque ellos tienen un dios, realmente, aunque ellos tienen unos dioses que siguen, realmente el fundamento de sus creencias no es ese Dios que va a venir a transformar sus vidas, sino que ese Dios da una clase de enseñanzas que si ellos las ponen en práctica, entonces un día se unen o bien a Buda, el iluminado, para que cada uno de nosotros seamos dioses, como lo fue Buda, ¿cierto? Porque Buda fue un ser humano que se perfeccionó tanto con las prácticas de dominio propio en la vida, que llegó a ser un excelente ser humano y por ende alcanza la iluminación y el conocimiento pleno y es Dios. Y por el lado del hinduismo, entonces es usted una persona que reencarna tantas, bueno, las veces que necesite, ¿sí? Sus dioses también solamente vienen a enseñar algunas prácticas para que ellos realicen, ¿cierto? Algunos cantos, algunos rezos, pero finalmente, entonces, después de que usted ha purgado su alma, la ha perfeccionado después de cada una de las reencarnaciones, se une con el nirvana y usted se une y se adhiere al universo en donde pues todo es Dios. Entonces, si no les voy a hablar de religiones mundiales, ¿no? Porque tienen algunas vertientes filosóficas, el panteísmo, el animismo, todas esas cosas. Las practican las religiones dármicas, que son básicamente filosofía y que tienen que ver con la perfección del alma. Lo que no tienen las sectas son divisiones de religiones y créanme que también
dentro de las religiones dármicas, como el hinduismo y el budismo, también hay sectas. ¿Listo? Una de esas sectas, ¿cuál es? Hare Krishna. Una de esas sectas, en este momento se me van otro poquito, pero también tienen sectas. El taoísmo es una secta de estas grandes religiones. ¿Listo? Solamente esto como datos de interés. Y ya les hablé de 5 religiones principales en el mundo. Y de esas 5 religiones principales en el mundo se desprenden supuestamente 4.000 más. Imagínense. 4.000 personas practicando religiones alrededor del mundo. Cada una de ellas posee sus ritos de comunión, lugares sagrados de peregrinación, símbolos de fe, mitología y concepción de lo divino. ¿Cierto? Por eso fue que Jesús menciona una palabra clave que debemos tener en cuenta para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y cuando Él se describe a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, es porque nos estaba hablando del único Dios verdadero. Cuando se le presenta a Moisés, le dice, ve y diles que yo soy, el que fui, el que es, y el que seguirá siendo. Y ahí, desde el punto de vista de la progresión de la revelación del único Dios verdadero, nosotros podemos ir viendo diferencias con las sectas. ¿Listo? Entonces, antes de ver el Lida levantó señora, la mano. Lida, dime. Lida levantó la Lida. Discúlpeme, pastora, ¿me puede precisar las 5? Es que anoté Islam, judaísmo, cristianismo, catolicismo y no sé cuál me faltó. No, mira, 5 religiones básicas en el mundo, ¿listo? 5. Sí. 3 abrahámicas, 2 sí. dármicas. 3 abrahámicas, el Islam, Sí, el cristianismo y el judaísmo. sí, señora. Les aclaré que dentro del cristianismo estamos Dos que, todos perdón, revueltos en una olla. Estamos todos revueltos en una olla, ¿listo? Todos, por Dios amado. Todos revueltos en una olla. ¿Quiénes son todos? Esos que estamos allá revueltos en una olla. Los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los rosacrucistas y todo el que diga Jesús. Son cristianos. ¿Listo? Sin importar. Ellos no se ponen a decir esto es una secta, no es una secta, no. Así, simplemente ya. ¿Ok? Discúlpeme, profe, pastora. Señor. Me decía que el hinduismo y el budismo no son una religión, sino una filosofía, no sé. Ahí me Sí, confundí. unas prácticas de filosofía, no son religiones. Ellos no tienen doctrinas, no tienen dogmas, mucho menos tienen una teología. ¿Listo? No tienen credos. Ellos tienen prácticas filosóficas. Por eso que sale entonces la meditación, por eso sale el pensamiento, la meditación trascendental, por eso es que aprendemos y ya está, es bueno para la salud, ¿cierto? Pero hay que tomar lo bueno, desechar lo malo, y si es algo que Dios y el Espíritu Santo le dicen a uno no lo debe practicar. Ellos suelen entonces ser personas que la respiración, las buenas prácticas, los rezos varias veces al día, ¿cierto? Sin intención, sin propósito. Esos son ellos, filosofías. Y tienen mucho de nuestros filósofos, base de los filósofos, base que nosotros conocemos. ¿Listo? Diferencias. Entonces ellos no tienen doctrina. ¿Qué es una doctrina? Significa literalmente una enseñanza. Sí, ellos tienen enseñanzas, pero ellos sí lo definen como enseñanzas. Las 3 religiones abrahámicas sí tienen doctrina. Cada una de las 3. Y ustedes saben que empieza desde el llamamiento a Abraham. Porque hay diferencias entre las religiones abrahámicas, hay diferencias. ¿Listo? Para los judíos y para el Islam, el pecado, el concepto de pecado no es lo mismo que tenemos nosotros. El problema de Adán y Eva es problema de Adán y Eva. Unos son los super elegidos y los otros pues también.
muy diferente a nosotros. Conceptos de infierno y todo eso son totalmente diferentes. Pero bueno, nos vamos a concentrar acá en sectas. Las sectas también tienen doctrinas, porque las sectas salen, se dividen de grandes organizaciones reconocidas, tradicionales y oficialmente aceptadas, ¿listo? Entonces ellos tienen doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza, es una instrucción. Fue lo que Jesús se la pasó enseñando, haciendo con la gente y con sus discípulos que después fueron apóstoles. ¿Qué hacen las doctrinas? Definen verdades fundamentales para nosotros de las Sagradas Escrituras. Para las sectas, pues también, ¿listo? También. Eso es una doctrina. ¿Qué es? Voy a pasar aquí ya de últimas teología. ¿Qué es un dogma? Tengan bien presente esto, entre doctrina y dogma. Dogma es una declaración mía, ¿cierto?, de los hombres, respecto a la verdad revelada, respecto a esa enseñanza o a esas instrucciones que salen de la doctrina. Les voy a enseñar un dogma. No sé si ustedes de pronto conocen el credo. Hay un credo católico y hay un credo cristiano, ¿cierto? Que reúne las verdades de lo que creemos. Si ustedes van al manual, si ustedes van bueno, les voy a hablar, como yo estoy en la iglesia wesleyana, nosotros tenemos y nos regimos por un manual de gobierno. En este manual de gobierno están separados los dogmas que salen de la doctrina, de esa enseñanza, de esas instrucciones, que son declaraciones en lo que creemos. Entonces se resume. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un dogma. Declaraciones que los hombres hacen acerca de una verdad doctrinal. ¿Listo? Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en el juicio final. Creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es un dogma. ¿Que dónde sale? De la doctrina. Una declaración. Entonces les voy a decir un poquito que medio me sé el credo. Dice el credo: creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todopoderoso. Creemos en el Señor Jesucristo, Hijo único, ¿cierto? Que se hizo hombre, nació de una virgen y murió en la cruz. Eso es una declaración, eso es un dogma, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo con un dogma de una secta. La secta entonces tiene doctrinas que también se desprenden de las Sagradas Escrituras. Creemos que Jesucristo es Señor, Salvador e Hijo de Dios. Creemos que va a venir por segunda vez. Creemos que Él fue a la cruz, que Él descendió a lo profundo de la tierra, que al tercer día resucitó. Esas son las enseñanzas, ¿cierto? Y podemos ahondar, y por eso existe la doctrina de Dios, la doctrina de los ángeles, por eso existen cantidad de estudios sistemáticos para poder entender un poco más la revelación progresiva de la Biblia. Un dogma de una secta. Un dogma de una secta es, por ejemplo, decir, vamos a sacar un librito que tiene mucho más relevancia y mayor autoridad que lo que tienen las Sagradas Escrituras. Y a usted le tienen una Biblia al lado, pero al lado le tienen el librito. Y las Sagradas Escrituras solamente es el libro de referencias para encontrar versículos bíblicos que soportan la enseñanza de su librito pequeño, que generalmente es una adición a la revelación que Jesucristo nos dio, porque Él no alcanzó a hacer las cosas, sino que alguien maravilloso, Dios usa a alguien maravilloso y le sigue dando una extensión de revelación. ¿Listo? Un dogma, y con respeto para todo el mundo. Con esto yo quiero enseñarles una cosa. Nosotros no estamos para pleitear ni para discutir. Cuando usted haga apologética, ¿cierto? Que bien saben que es la defensa de la fe, más que defender la fe en una discusión, en un pleito, simplemente den razón de la esperanza de lo que creen, para no entrar en discusiones. Acuérdense que el Señor dice que la palabra y el entendimiento de la palabra y el compartir la palabra
no es ocasión para que nosotros entremos en pleitos, en contiendas, en divisiones y bueno, lo que pueda venir de ahí. ¿Listo? Lo advierto antes para decirles, para que usted no vaya y le diga a una persona, usted es una secta y usted está haciendo y usted, y le señale, no, esto es como aprendizaje dentro de la clase, para que usted vaya alimentándose y creciendo. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice que en esta iglesia las mujeres vienen con cabello largo, no se pintan las canas, no se ponen aretes, no se maquillan, usan falda larga, porque eso igualmente es pecado y usted por eso pierde la salvación. ¿Sí? Un dogma es, por ejemplo, estilo los mormones, decir que el bautismo es válido tal cual lo dice la Biblia y se hace por los muertos. Y cosas así, ¿listo? Dogmas es decir que ustedes los días domingos no pueden entrar al culto si no están vestidos de blanco, porque si no, ustedes están pecando y no van a acceder a la salvación. Son declaraciones que los hombres hacemos respecto a esa doctrina, esa verdad revelada, expresada en credos. ¿Qué es un credo? José, dime. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Tengo una pregunta. Yo vengo Dime. de una iglesia, digamos, allá en Venezuela, donde digamos, a raíz de un problema de que, digamos, ellos creían, digamos, que era solo Jesús, solo Jesucristo. Gracias. Y, sí, entonces hubo una división, porque entonces unos decían que era en el nombre de Jesús y otro en el nombre de Yeshua. Y a raíz de eso hubo una división. Sí. Entonces, digamos, ¿cómo hace uno para identificar una secta? Y la otra pregunta sería, ¿el catolicismo es considerado una secta o no? Sí, tendríamos que consolidarlo, secta. Yo les digo los porqués, ¿listo? Porque los vamos a estudiar. Lo que tú me dices, ¿cómo hago para reconocer? Amén. También nos vamos a dar cuenta cuáles son esos fundamentos para reconocer una sana doctrina, ¿listo? Y reconocer qué es secta. Y entonces cuando nosotros nos demos cuenta que algo es secta, simplemente vamos a salir nosotros corriendo, huyendo y escapando por nuestra vida, pero sí podemos entrar en uso de razón con las personas que están en esta secta, podemos hablarle y tal vez abrirle los ojos sin discusiones, sin juzgar a nadie, sin que se sienta mal, para que evalúe, para que el pensamiento, mire, una vez que el Espíritu Santo deje caer una semilla en buena tierra, el Espíritu Santo es el que empieza a redarguir. Y usted empieza a sentirse mal y hasta indagar si está en una secta o no está en una secta, ¿listo? Aunque no dependemos solamente del Espíritu Santo, bíblicamente podemos discernir que es una sana doctrina. Pero ya vamos para allá, José, gracias. Y ya, muchas gracias. Sí, y tranquilo que en el transcurso de la clase vamos a ir resolviendo tu pregunta. Entonces, un credo es una declaración o una compasión o una confesión de fe compartida por una comunidad religiosa y en particular es una fórmula fija que se recita en la liturgia. ¿Listo? Entonces, bueno, un credo, una verdad bíblica, una doctrina, una enseñanza, la cena del Señor. La cena del Señor, sabemos que cuando Él la practicó con sus apóstoles, porque ya estaba a unas horas de tener que ir a la cruz, Él realiza la cena y Él dice unas palabras, ¿cierto? Y entonces Él dice, coge el pan, y cuando coge el pan, aunque este no es el pan, es mi ratón, Él dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado y molido por los pecados, ¿cierto? Lo aclara ya Corintios. Y entonces dice, hacerlo todas las veces para que se acuerden de mí. Y cuando toma la copa, entonces dice, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Y vuelve y le repite, cada vez que ustedes coman y beban de esta sangre y de este cuerpo, estarán recordando la sangre y el cuerpo que por ustedes fue molido y entregado. ¿Listo?
Entonces es una representación, es un recordatorio de la obra del Señor y aparte de todo que tenemos una promesa. Jesús juntamente con la Santa Cena da la promesa de su venida, ¿cierto? Que algún día cesará el estar haciendo la Santa Cena porque nuevamente estaremos con él. Para ciertos sectores religiosos, entonces ellos toman esta misma doctrina, la enseñan y dentro de su práctica de enseñanza establecen un dogma. Número 1, que el vino es la representación de la sangre, que no veo lío con eso, pero que la hostia es el cuerpo físico del Señor. Entonces, dentro de este dogma, ellos tienen otra enseñanza, ¿cierto? Desde el punto de vista teológico, pero se vuelve un dogma, que es que esa hostia que ellos van a ingerir en ese momento es el cuerpo físico. Jesús está físico tanto en el vino como en la hostia. Y lo comen. Y ese es parte del credo que ellos creen. Entonces, por eso ellos al final del credo dicen, creo en la Santa Iglesia Madre, que es en la Santa Iglesia. Espérenme un momentico, yo les busco acá el credo que es la parte más sencilla, credo católico. ¿Listo? Con eso lo decimos todos. El credo católico. Entonces el credo católico dice de la siguiente manera, espero que... ya. Acá hay varios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, nosotros también lo confesamos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nosotros también lo confesamos, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, sí, es verdad, pues María era virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos. Bueno, pues si el fondo de la tierra son los infiernos, pues sí. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, de Dios Padre Todopoderoso, el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dogma, porque aquí meten dogma. Entonces, dogma. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Cuando ellos están diciendo que creo en la Santa Iglesia Católica, pues eso ya es un dogma, porque solamente entonces están señalando a unos privilegiados. No dijeron ni siquiera la Santa Iglesia, sino que le pusieron el apellido de esa parte a nivel religioso. Entonces, ahí hay que tenerle cuidado, ¿cierto? Y aparte de todo, mire, hay uno que dice que creen en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Otro, doctrina que ellos tienen, errada. El igualar la intercesión de la Virgen a la intercesión del Señor Jesús. Ustedes bien saben que la palabra nos enseña que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Quién es el único intercesor? Cristo. Ajá, y les voy a poner ahí ustedes, ya que tienen Google cerca, en qué versículo está ese pasaje. ¿Listo? Miren lo que ellos dicen. Ellos igualan a la Virgen María en calidad de intercesora. Aspectos que dan para ver y para mostrar que no están basados en una sana doctrina. ¿Listo? En donde la Biblia habla de la Virgen como intercesora, de la Virgen como habitar en un coigual de divinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, entonces ya me están empezando a entender. Dogmas. Declaraciones que el hombre hace respecto a una verdad. Credo. Entonces, declaraciones o confesiones de esos dogmas. Por eso sacan el credo. ¿Listo? ¿Qué es teología? Pues es el estudio acerca de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras.
¿Para qué? Para que nosotros podamos tener herramientas y hacer una correcta interpretación. Esta teología, las sectas la evaden. Toda secta evade el estudio teológico. ¿Qué es un mito y una leyenda? Para que ustedes sepan que las religiones dármicas salen de mitos y leyendas, al igual que muchas creencias del cristianismo diferente al cristiano evangélico, ¿listo? Se basan en mitos y en leyendas. ¿Qué son? Son historias, ¿cierto?, de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o seres de la antigüedad. En mitos y en leyendas está basado el hinduismo y el budismo. Total. Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore que en su origen se transmite de forma oral. Entonces esto es la leyenda. Y el mito simplemente son las narraciones fantásticas que por ser de algunos acontecimientos inexplicables que se parecen a condiciones humanas, entonces se le aplican a seres sobrenaturales, dioses o héroes de la antigüedad. ¿Listo? Un mito es totalmente fantástico y una leyenda pues tiene un origen real, pero que va tomando aspectos también muy fantásticos. ¿Por qué quiero que sepan eso? Para que ustedes sepan diferenciar cuando sepamos qué es la sana doctrina. Chicos, entonces, miren, son las 8:32, tomen 10 minuticos de descanso, tomen algo, hagan esa pausa activa, vayan, muévanse al baño, lo que sea, y nos vemos entonces 8:42, ¿listo? Profe, una pregunta. Señora. Me dice que mito y leyenda, el budismo y ¿cuál otra? Espérame, que me trae. Perdón que me esté así, pero es que me trata de dar gripa y hay momentos que me congestiono y no me sale la voz. El hinduismo. Hinduismo y budismo. ¿Listo? Gracias. Ajá. Acerca de lo que son las sectas, ¿listo? Más o menos generales para que ustedes vean. Reclutan gente a la que le hacen hacer cosas que de otra manera nunca harían. Muchas de sus actividades son delictivas, producen un gran daño psicológico a sus víctimas, pero de todas maneras siguen logrando tener adeptos. ¿De qué te hablo? De las sectas. ¿Cuáles son y fueron en las últimas décadas las más peligrosas? ¿Cómo operan? ¿Por qué son atractivas para series y películas? ¿Hay sectas en Argentina? Ya mismo te cuento todo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sectas? ¿Cualquier organización secreta es una secta? ¿Cómo juega el aspecto religioso en esto? ¿Y qué características específicas tiene una secta? Tengo 1000 preguntas. 1000. A ver, una de las primeras sectas en tener gran repercusión mundial fue la conocida como Jonestown. Ese era el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Una comunidad liderada por Jim Jones en el país tropical de Guyana, al norte de América del Sur. Te spoileo el final. En 1978 esa secta dio lugar al suicidio colectivo más grande de la historia. Creían que podían cambiar el mundo. Hasta que el sueño se desvanece. Y se convierte en pesadilla. De haber estado allí el 18 de noviembre, yo también habría muerto, porque Jones nos había convencido de que nadie nos creería, de que nos sacarían información y después nos destruirían. En 2022 se estrenó un documental que se llama
llama Keep Sweet, sé dócil, de alguna manera quiere decir, que cuenta las atrocidades de Warren Jeffs, líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y culpable de crímenes aberrantes entre sus seguidores. In our minds, the police, even the president of the United States, had no authority over us. Warren Jeffs is our president. He was the prophet. And how could you place a human over God? When you're taught something from birth, from your mother and your father, you believe them because they're your parents. It was for our salvation. You did whatever it took, even if it was wrong. One day, my name was brought up and I was to be married. I was 14. Muchas veces el encierro y los vejámenes a los que son sometidas las víctimas son posibles porque ciertas sectas tienen vínculos con el poder de cada lugar en el que se encuentran. Es lo que pasó con la llamada Colonia Dignidad en Chile durante varias décadas. En la época del 60, este grupo de alemanes habían llegado a Chile. Paul Schaeffer era su líder espiritual. Lo adoraban como si fuera Jesús. Nunca pensé que todo esto se iba a convertir en una pesadilla. In der ersten Nacht, die ich im Heim verbracht habe, hat mich in sein Schlafzimmer eingeladen. Wir waren im Kinderhaus eingesperrt und ich habe meine Mutti dann nicht mehr gesehen. Nunca me devolvieron a mis padres. Fue el secuestro. Pinochet era gran amigo de Schaeffer. Ich hatte immer den Gedanken, ist wie Adolf Hitler. Como ves, cada historia es escalofriante. Cada historia implica vidas arruinadas por la falta de libertad, el lavado de cerebro y la coerción a todos los niveles. Pero, ¿qué pasa cuando también se ve afectada la propia identidad del individuo? Growing up, I felt different. I was 35 and I take a DNA test. When I opened up Ancestry, I had over 3,000 hits. All of these random names were popping up and it said close family. We all matched the name Klein. Dr. Klein was the best infertility doctor in Indianapolis. Right then, I knew Klein was our biological father. So that's when strange things started happening. I think it was some sick experiment for him. Most of us have blonde hair, blue eyes. It was almost like this perfect Aryan clan. I had to tell my husband, we're just now finding out that Julie is not yours. Hay religiones que a la vista de quienes no participan de ellas tienen toda la pinta de ser sectas. Quizá la más famosa sea la llamada cienciología, de la que son parte muchísimos personajes famosos de la farándula, como es el caso del actor Tom Cruise. ¿En qué consiste? ¿Es peligrosa? La cienciología es una religión que nace dentro del contexto de la Guerra Fría. Ronald Hubbard, quien es el fundador de la cientología, concibe a su sistema, que es la dianética, como un sistema total de purificación de la mente humana. La religión se empieza a plantear a la raíz de la muerte de Ronald Hubbard en los 80. El heredero de la dianética va a reinventar la figura de Hubbard, como si fuera un mesías. En 1974, el periodista francés Claude Bourillon, también conocido como Rael, fundó la secta conocida como Movimiento Raeliano. A diferencia de otras sectas, los raelianos tenían una característica muy particular: la creencia en la vida extraterrestre. Los raelianos están considerados como una secta anticristiana y anticatólica de culto extraterrestre que quiere imponer la ciencia como la nueva religión del siglo XXI. Es una manipulación de aquellos que están contra nosotros, en particular de la Iglesia Católica, que intenta pasar un rumor de que somos una secta, pero es absolutamente falso. Es muy difícil ser una secta cuando no creemos en Dios ni creemos en el alma. Es muy difícil ser una secta en estas condiciones. Las sectas a veces alcanzan características que, si no fueran trágicas, hasta serían risueñas o cómicas, como en el caso de Mark Hoffman, un falsificador entre mormones en Utah, Estados Unidos. Religion sometimes breeds amongst people some extremes. The first explosion ripped through a downtown office building, killing one man. The second explosion outside of a holiday home claimed another life. Panic began to ensue because two bombs suggest a serial killer. There are very expensive documents in the automobile. The Salamander letter gave a far different story of the church's roots. Instead of God and angels, now it's salamanders and magic. This material was potentially devastating. En España, durante 14 años funcionó la secta llamada Edelweiss o Edelweiss, fundada por Eduardo González Arenas. Como resultado de su actuación, fue condenado por abusos y corrupción de menores. Edelweiss fue una secta que destruyó la vida de muchos niños. Una de las cosas que hizo que Edelweiss fuera una de las sectas más destructivas de España es todo este abuso sistematizado sobre los menores de edad. Estamos hablando de niños de la inocencia, de la ingenuidad, de las ganas también de crecer y de tener un mundo aparte. Con todo eso jugaba Edelweiss. Nosotros vivíamos en una burbuja
de cristal. Lo que hay dentro es lo que hay dentro y no se puede contar fuera. En los últimos años, muchos casos de supuestos líderes carismáticos fueron retratados por series y películas. También fueron motivo de obras audiovisuales los asesinos que organizaban sus delitos en comunidad. Así, personajes como Osho o Charles Mason, hay un filo explica sobre él particularmente, se volvieron protagonistas de ficciones y de documentales. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que llama la atención de este tipo de personajes macabros? En Argentina no nos quedamos fuera de esta tendencia a que la gente sea captada por las sectas, no para nada. Se dice que hay cientos de estas organizaciones en nuestro país. ¿Qué tan peligroso es entrar en una secta y cómo se hace para salir? ¿Es posible combatirlas? Cuando tenía 17 años participé en una secta Umbanda. Para mí lo que tienen en común todas las sectas es el estado de vulnerabilidad en la que uno ingresa, donde te prometen estar mejor. Por ejemplo, si vos no tenés un apoyo familiar o no tenés amigos o esas cosas, es como que esta religión o secta, los encargados de estar ahí te escuchan, te invitan a comer, participás, sos como uno más, sos como de la familia. Entonces para mí es algo como un punto en común, el estado de vulnerabilidad total y el poder ser parte de. Muchas veces una secta no solo involucra delitos a la libertad o a la pérdida de derechos, sino que suele tratarse también de organizaciones con conexiones políticas y con grandes ingresos de dinero. Las sectas, señoras y señores, también son un negocio, un gran negocio. Pone en el centro de la escena a Plácido Domingo, el reconocido tenor, porque en Chile suspendieron un concierto que tenía previsto dar y por el escándalo de la secta de Villa Crespo, ese concierto finalmente se suspendió. Según la empresa promotora, la cancelación se debe a dificultades en la logística de la gira y a una situación que se escapa de sus manos. El nombre del tenor español apareció, recordamos, vinculado a la organización que presuntamente habría lucrado con prostitución, extorsión y habría cometido el delito de lavado de dinero. Por allí pasa la investigación. Hay 20 personas detenidas. Sectas suicidas, sectas que abusan sexualmente de menores, sectas con objetivos pseudo religiosos, sectas que solo buscan ganar mucha plata. Todas tienen su nivel de peligro. Todas están ahí, expectantes, buscando captar nuevas víctimas. Ten cuidado y mira sobre tu hombro. Chao, hasta la próxima. ¿Te gustó el informe? No lo dudes, ya mismo. ¿Listo? Entonces, opiniones acerca de lo que acabamos de ver en el video, lo que es una secta. ¿Qué tal les pareció el video? Dime, Juve. Bueno. Juve, dime, se te cerró el micrófono. No, porque escuché que hay otro amigo que quiere hablar, entonces pues por eso paré. Bueno, listo. Hablaron de las sectas con intereses propios, ¿sí o no? Pero sí, también hay otro referente bueno, casi con nosotros los evangélicos, porque también está sucediendo casi lo mismo, porque pues creo en las sectas y que existen y que cómo viven y cómo se dan, pero también el cristianismo se está levantando ciertas, bueno, no sé cómo explicarlo, pero que van con ese mismo ánimo de lucro, ¿no? Y de que la gente obedezca sin preguntar. Porque, sí, bueno, la Biblia dice que escudriñarlo todo, ¿no? Y retener lo bueno y investigar y preguntar, que preguntar no es malo, porque hay mucha gente que yo soy un preguntón, pero hay muchos hoy en día pastores que no les gusta que les pregunte, o no les gusta que los interrogue, o no les gusta que digan no o sí, y si les dicen no, pues ya es un problema para ellos. Ya se levantó, digamos, sí, un izquierdista. Entonces, pues, lo que el comunicador habló desde asunto de la secta, habló de las sectas, bueno, asesinas que dañan no solamente psicológicamente a la gente, sino económicamente, destruyen familia y todas esas cosas. Pero también nosotros como cristianos tenemos que tener esa habilidad de preguntar y sin miedo. No de juzgar, pero sí de preguntar sin miedo. Sí. Entonces eso es lo que quería aplicar. Listo. Gracias. Bueno, Yolima, había otra persona que quería participar, pero es que no le vi ni el micrófono funcionando, ni la manito arriba. Dime, Yolima. Qué pena, profe, es que estoy un poco agripada. Sí.
Pienso que cuando uno elige estar en la parte del cristianismo, es también muy importante lo que decía Juve, saber a qué iglesia vas, ¿sí? Darte cuenta de que realmente sí es de sana doctrina, ¿sí? Y sobre todo, no solo eso, sino también darte cuenta de cómo es tu círculo alrededor de la iglesia, ¿sí? De las personas como tal con las que te relacionas. Yo personalmente voy a decir algo que a mí me pasó súper fuerte, y pues obviamente si hay una persona que de pronto se ofenda, pues qué pena, pero pues a mí me pasó. Yo inicialmente inicié en el cristianismo con mi hermana mayor y ahí nosotros íbamos a Misión Carismática. Pero, ¿qué pasó? O sea, Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo llegué a un punto donde yo no voy con las iglesias cristianas grandes. No voy con eso porque no sé por qué. Una vez me pasó una cosa y fue que me bajé al baño a llevar mi hijo y cuando me doy cuenta, el pastor que acaba de predicar salía con una mano de guardaespaldas por encima, nadie lo podía tocar, nadie lo podía mirar, y o sea, fue una forma, algo como tan feo, a mí no me gustó eso, sí, primero eso, segundo, son como si fueran dioses, o sea, sí, muy bien por la predicación y todo lo demás, pero eso me llevó a mí a que yo no volviera a la iglesia, o sea, yo por eso no volví. Tuve conflictos con mi hermana, la mayor, porque obviamente mi hermana fue la que me comenzó, pues obviamente, a el camino del cristianismo, y le doy gracias a Dios y la bendigo porque es mi mamá espiritual. Pero después de ver eso y de ver otras cosas que vi en esa iglesia, dije, no más. Y me fui. Y ahí fue donde comencé a buscar una iglesia más cerca de mi casa, una iglesia donde de pronto yo no tuviera que estar todo el tiempo como invirtiendo mis pocos recursos que tenía como madre soltera en ese momento para poder llegar hasta donde ellos querían que uno llegara. Entonces, claro, cuando yo ya encontré la Wesleyana Verbenal, ahí fue donde encontré, pues conocí al pastor Humberto, la pastora Brigitte, y bueno, por cosas de la vida me fui de la iglesia un tiempo, pero ahora que me doy cuenta de que realmente volví nuevamente a la iglesia, yo le decía a mi esposo, es esa iglesia, o sea, Dios me tiene ahí. ¿Y por qué? Porque siempre he pensado que es de sana doctrina y uno tiene que ver ese círculo, ese lugar, ese entorno en el que tú estás, con quién te relacionas, y eso es lo bonito de la amistad con Dios, que uno se puede relacionar con las demás personas, puede conocer las demás personas. Entonces, eso personalmente a mí me pasó. Y pues obviamente, pues me fui. Hoy en día, lastimosamente, pues por el mal testimonio de mi hermana, mi familia no ha podido llegar a los pies de Cristo. Ha sido tan difícil para mí, porque ahora es doble trabajo para mí, para poder llevar a mis papás, a mis hermanos, a mi familia. Ha sido muy duro y pues yo sé que Dios tiene misericordia, pero eso ha sido muy duro para mí y ahora ella pues también la motivaron a seguir con su esposo, un esposo que no le sirve, que no le conviene, que no debería estar con ella, pero ella está ahí, y yo quisiera que ojalá algún día se dé cuenta de que definitivamente ese no es el camino. Y me duele mucho porque por ese tipo de iglesias es que muchas veces se retrasa hasta nuestro mismo propósito. Y es ahí cuando uno tiene que trabajar mucho, mucho más. Entonces, ese es como mi testimonio y pues ahí les cuento lo que realmente a mí me pasó. Gracias. Amén, Yolina. Gracias a ti. Y gracias por abrir tu corazón y contarnos no solo la experiencia de la iglesia, sino lo que estás pasando a nivel familiar. Y créeme que para Dios no hay nada imposible, pero sí hay un tiempo, así que tranquila, Yolima, que el Señor está al cuidado de tu familia. Tarde o temprano llegan porque el Señor tiene compasión.
y misericordia. Listo, ¿quién más levantó la manito? ¿Qué dedujeron ustedes como para tener esas características que los van a alertar a ustedes para diferenciar una secta? Puede que usted ahorita no sepa la sana doctrina al pie de la letra, ¿cierto? Usted no tiene ni idea de cómo reconocer la sana doctrina, pero al menos, hasta lo que hemos aquí visto, diga, regálenme cada uno una característica de lo que ustedes han visto que es una secta. Dime, Lenis, y después Iván. Una característica, imponer. Imponer, gracias. Ser imponente. Imponer, listo, excelente. Iván. Yo iba a decir también como, o sea, uno sabe o uno discierne, digamos, que es una secta porque es como una búsqueda de poder, como que es una burbuja que no se puede tocar, ¿sí? Que no se puede preguntar, que es así, y ya que uno es conocedor de la palabra, se salen de los estándares de la Biblia, y digamos ahí las características del video que vimos fue que son personas comunes y corrientes que se salen de una ideología para buscar su propia razonamiento, ¿sí? Entonces, a mí no me gustó la católica, no me gustó la evangélica, no me gustó nada. Ah, bueno, entonces yo voy a crear mi forma de pensar y hago que todos me sigan. Y además yo tengo el poder para dirigir ese grupo de personas. Listo, Lida, dale. Les voy a hacer otra pregunta. Destructivas. Destructivas, gracias, Luis, genial. Manipuladoras, imponentes, destructivas, separadas bueno, porque nosotros conocemos, ¿cierto? De una doctrina sana. Quiero hacerles una pregunta, chicos. ¿Ustedes por qué creen que las personas permanecen mire, aquí en el video nos decía muy por encima acerca de la situación que viven muchas personas dentro de estas sectas? Y, por ejemplo, algo característico de las sectas es el abuso hacia las mujeres, hacia los niños y la dominación de las personas para que terminen haciendo, a pesar de sentir que no debe ser así, lo que ese líder quiere. ¿Por qué se quedan allí? ¿Por qué no piden ayuda? ¿Por qué permiten el abuso de niños, de mujeres, aún de los mismos hombres? Sexual, estoy hablando sexual. Lenis. En cierta forma, el hombre adquiere un poder de convencimiento. Y eso... Sí, es espiritual, claro. Es espiritual, influye en las personas. Sí. Lo digo, yo llevo mucho tiempo ir a mi iglesia. Y gracias a Dios he sido fiel. Porque desde que llegué vi como el amor de Dios en las personas, vi ese acogimiento y yo creo que las personas buscan eso y ahí es donde se aprovechan Bien, me gusta eso, sí, claro. Imagínense que nosotros... del acogimiento que las personas llegan a tener a ciertos lugares, a ciertas personas, ciertos pastores. Entonces, adquiere uno como un amor de familia, uno los ve como alguien allegado y ahí es donde, como dicen por ahí, pues en cierta forma cuando uno ya conoce de la palabra y todo, uno sabe y ya uno adquiere ese conocimiento y como decía mi esposo, uno indaga y pregunta más. Hay personas que no, hay personas que tenemos un convencimiento, pero nos quedamos ahí, ¿sí? Nos quedamos ahí y como dicen, creemos todo eso que nos digan y el aprovechamiento de esas sectas es que ya no sé,
es como si le lavaran su cerebro y quedaran ahí incrustados en algo, pero asimismo es como el ataque del enemigo hacia la persona, como que es la venda, porque Jesús dice que cuando le conocemos somos libres, se nos quita un velo, una venda, pero como no es algo es claramente de Dios, sino algo camuflado, el enemigo también maquina en eso. Él es el que tiene el poder sobre las vidas. Y las personas están vendadas, eso es algo espiritual. Sí, Es algo gracias. que la persona no tiene su libertad, no está libre, está vendado, está agarrado de eso. Es una atadura muy dura y para la persona librarse de eso, como dice la hermana, ella, su sentir, su dolor que ella tiene por su familia, de todo lo que han vivido y cuántas personas, lo digo porque también a mis hermanas, a mis familias estuvieron en una iglesia donde ellas nacieron desde muy jovencitas, pues empezaron a tener la experiencia en la iglesia y allá todo era prohibido, todo, todo. Cuidado, usted se arregla las uñas porque, mejor dicho, cuidado, se arregla el cabello y todo era prohibido hasta que ellas llegaron a un punto que no quisieron más, no más. Si me arreglo mis cejas, por así decirlo, me castigan, si me arreglo mi cabello me castigan, todo era un castigo, todo era, entonces llegan a un punto que no quieren saber de Dios, ¿sí? No quieren saber de Dios porque esas personas en las cuales ellas creyeron y sembraron y tuvieron su corazón puesto en ellas, en cierta forma después se dan cuenta de que no es así. Gracias. Listo. Alex, ¿por qué una persona está en una secta? ¿Por qué una persona, ustedes qué creen de eso? ¿Por qué una persona, Creo que a pesar de todas esas cosas? Por falta de amor propio y de identidad. Pues se dejan convencer y considero que muchas veces llegan como creyéndose tan poquito y siempre se van a sentir menos que los demás. Entonces, yo considero que es por falta de identidad y de amor propio, que eso nos falta a muchos seres humanos. Gracias. ¿Alguien que diga otra razón por la que permanecen en una secta? Lida. – Porque les faltó conocimiento. Yo le iba a decir. Por la palabra, leer la palabra. Ahí, ya. Ya, mi amor, puedes hablar. Porque está hablando a ti. No, no está hablando. ¿Hablas? Edgar, estás habilitado. Puedes ¿Hablas? hablar. Sí, sigue. Yo creo que en cierta forma la secta les da una estabilidad a nivel como económico, ¿no? A nivel de darles una tranquilidad sobre que no tienen afán de ir a buscar la comida, sino que ahí les proveen muchas cosas, pero pues también los están sometiendo a la filosofía que genera el líder, ¿no? Que es el que busca. Es eso lo que yo veo que le da como de seguir muchas veces como que diciendo, hombre, aquí hay algo mal, pero pues aquí hay estabilidad, porque si uno ve en esas sectas también les proveen como la comida, a nivel económico. Yo. Me toca así, levantar la mano. Pues primero que hable Ingrid, después Yolima, Juvenal, Margot y José. Bueno, sigamos hablando, sigamos compartiendo porque aquí la profesora me está escribiendo que se le acabó de ir la luz. Pero entonces sigamos charlando.
¿Cómo iban en el orden? Ingrid, pastor. Buenas noches. Bueno, aparte de lo que dijo el hermano Edgar, para mí las sectas juegan con las emociones de las personas y bueno, y sabemos que cada persona va con una situación diferente y a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Entonces pienso que eso también las cautiva de quedarse de pronto en esos lugares donde queremos escuchar lo que nosotros queremos. Ese es el peligro de la secta. Escuchar, ellos dicen, o más bien nosotros queremos escuchar algo totalmente diferente a lo que la Biblia enseña. Y de alguna manera nos envuelve. Perfecto. ¿Quién más? Yo, pastor. Pues quería complementar algo que Lía dijo y ella dice que es, les falta conocimiento, pero realmente no es conocimiento, realmente es sabiduría. El saber escoger el lugar a donde va, con quién está, con quién se relaciona. Independientemente de, ay, la predicación es hermosa, linda, la alabanza es hermosa, independientemente de eso, pienso que es más que nos falta sabiduría. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Sigue Juve. Bueno, yo quiero compartirlo. Hay un texto en la Biblia que está en 2 Timoteo capítulo 3. Dice que, bueno, estamos en los postreros, se dice que estamos en los postreros tiempos, ¿no? Y espero que sea así, no estoy equivocado. Dice que también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, impetuosos y todas esas cosas. Y que tendrán apariencia de piedad. Lo que decía Ingrid, me gustó lo que dijo Ingrid. En realidad, cuando el ser humano busca satisfacer sus necesidades, y ahí es donde terminamos nosotros, o terminan muchos en esa secta, ¿sí o no? Sí. Que es lo triste y lo lamentable. Pero lo vamos a ver como cristianos. Y pues gracias a Dios por estos temas que la iglesia está tocando, para que nos pongamos en eso, que no solamente es cantar bonito, alabar bonito, ni vestirnos bonitos, sino que también que tenemos que conocer la palabra de Dios como es, para que podamos, pues, que Dios nos guarde de caer en una secta, porque nadie en ese secto, en realidad nadie en ese secto, todos vamos a ser tentados. Si Jesús fue tentado, ahora cuánto más nosotros. Lo único que le pedimos a Dios en oración es que nos ayude a mantenernos firmes al lado de Él. Es lo único que nos puede... Y no saberlo todo, ¿no? Es mejor no saberlo todo, es mejor decir, oiga, mano, no sé esto, preguntar, porque también el saberlo, el creerse saberlo todo también nos lleva a ser sectarios o caer en una secta. Es complicado lo que está diciendo Juve, porque de alguna manera si hay una característica muy predominante de un grupo religioso, de una secta, es precisamente el hecho de decir que es la última palabra, lo último, la última revelación. Hay algo de lo que, no sé si la profe nos vaya a hablar del tema, pero cuando se habla por ejemplo, con los mormones, que es más conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos tienen en su libro, ellos manejan un libro adicional a la Biblia, es el libro del Mormón. Y en el libro del Mormón, en la tapa dice algo que es muy como, wow, es la otra revelación del Señor Jesucristo. Entonces, es de tener en cuenta todo eso, lo que está diciendo Juvenal, lo que dijo Ingrid anteriormente, la capacidad que tienen de envolver, a las personas. Yo no sé si ustedes miraron en el video algo que a mí me impactó muchísimo, y es cómo tuvieron la capacidad, el primer grupo, creo que fue el de Jim Jones, si mi memoria no me falla,
cómo condujeron a las personas a un estado de convencimiento pucha, perdóneme la expresión, pero llevarlos incluso al suicidio. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera uno podría decir, bueno, pues que el suicidio era porque se iban a encontrar con el Señor, pero mire hasta qué punto va la, entre comillas, la locura, la sabiduría de estos profetas o de estas personas. Entonces, esa parte es bastante complicada. Algo de lo que yo estoy teniendo aquí en mis apuntes es que, y esa es una pregunta que yo quiero hacerle a la profe, porque muchas veces puede suceder que una iglesia, digámoslo, una iglesia de sana doctrina, se puede convertir en una secta, se puede convertir en un grupo religioso errático, no por algo como lo que nos estaba contando Yolima, que eso es una experiencia personal y que duele, pero sí también por su enseñanza, porque de una verdad se puede sacar se puede salir de contexto perdón, de una palabra mal utilizada se puede sacar una doctrina errada. Por ejemplo, lo que sucede con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica son nuestros hermanos, pero el hecho de que tú te comas la hostia y no, te estás comiendo a Jesús, nos volvieron caníbales de la noche a la mañana. Pero eso tiene su situación complicada, ¿no? Bueno, José creo que iba a decir algo, ¿verdad? Sí, pastor. Yo tengo unas amigas que, digamos, en la iglesia donde ellas se congregaban, eran muy ortodoxos en tal sentido de que ellas incluso no podían ni siquiera salir a otras iglesias ni nada porque todo era pecado. Sí. Todo era pecado y ellas ahorita no están en la iglesia a causa de eso. Pues ahorita están como volviendo otra vez, pero entonces es complicado porque este tipo de cosas hace que en algún momento de una u otra forma uno se rebele y uno diga no, o sea, ya no más, como decía, creo que fue Lenny, ya no más y las personas terminan alejándose de Dios. Pues y la cosa es que Dios no tiene la culpa, pero muchas veces eso ocurre a consecuencia de esa secta o de esas iglesias donde quieren, o sea, como que imponer que todo es pecado, pues, o sea, hay cosas que son como ridículas, como por ejemplo lo de la falda, que si abajo de la rodilla, que si arriba de la rodilla. O sea, yo vengo de una iglesia donde si la falda estaba por arriba de la rodilla, se la descosían y le quitaban la costura para que le quedara abajo de la rodilla, porque arriba de la rodilla era pecado. Entonces, son cosas ridículas. Sí, total. Estaba pensando, mientras estaba hablando José, venía a mi mente el hecho de que tristemente, como yo mismo respondiéndome lo que dije en mi intervención anterior, hay iglesias que pueden ser de muy bonita doctrina, iglesias muy agradables, de un crecimiento impresionante, pero que de alguna manera sus enseñanzas, su manera de ver la vida, su filosofía, el hecho de que es en esta iglesia donde tú vas a ser salvo. Es en esta iglesia donde tú, mejor dicho, aquí tienes la revelación, las demás no lo son. Eso se corre un riesgo tremendo, cuando incluso yo creo que algunos hemos tenido experiencias donde llegar a mantener una familiaridad, una relación o establecer como un vínculo con personas de otra iglesia es visto mal. ¿Sí? Oiga, eso no puede suceder. Dentro de las experiencias que uno ha tenido, yo creo que a mí me dejó marcado algo con una iglesia cristiana que pues fuimos a un encuentro en una época en la que yo, en mi adolescencia, cuando yo fui muy rebelde, pues yo ya era cristiano, pero me rebelé como cualquier joven, como Juvenal, como cualquiera, que nos rebelamos en algún momento y resulta que llego a esta iglesia, me invitan al encuentro y yo voy al encuentro, muy interesante, muy bueno, pero como yo no me quedé en esa iglesia, o sea, Dios utilizó el encuentro, yo fui al encuentro, pero ya después yo regresé a la iglesia de la que yo había salido.
Siempre estuve, creo que la mayor parte de mi tiempo pertenecía a la iglesia wesleyana y yo regreso a la iglesia, la persona que me invita al encuentro me dice, pero venga, quédese aquí. Y yo le dije, no, 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 es que mi iglesia es esta. Entonces cometieron una barbaridad. Me dijeron, ¿sabe qué? Devuélvame la plata del encuentro. Entonces como que uno dice, venga, pero, o sea, esto es como una competencia. Pero bueno, eso es parte de mi historia personal. Ingrid. Paz, mira, yo también pienso, bueno, y hay una secta que de pronto malinterpreta la palabra, ¿no? Porque sabemos que pues obviamente ellos también conocen palabra, creo, no sé si es en Hebreos o en Hechos que dice que bueno, que lleven delantales, pañuelos. Entonces hay sectas que malinterpretan esa porción de la palabra. Sí, Y la ¿sabes qué? usan pues obviamente bueno, en sus rituales, que la rosa, que el vaso de agua. Entonces malinterpretan esta porción de la palabra y trae confusión también al pueblo, porque si la Biblia lo dice, Mira, yo no sé entonces cómo, ahí es donde... sí, mira, yo Sigue, no Paz, sé tranquilo. cómo, gracias Ingrid, yo no sé cómo la profe Gloria nos va a enfocar, pero hay algo que es muy, Gloria, ya no se ha conectado todavía, algo que es muy, muy claro y que es ahí donde, digamos, nosotros necesitamos ser muy claros en nuestro pensamiento. Número uno, las iglesias, perdón, las sectas, o bueno, llamémoslo iglesia, los grupos religiosos, al igual que las familias, no son perfectas. ¿De acuerdo? Tú puedes decir que tu casa, tu familia es perfecta. No, no porque tenemos algo que daña a la familia. Tú puedes creer que una iglesia es perfecta. No es perfecta. Una iglesia no es perfecta porque está compuesta de el vínculo humano, la, la, la intervención del ser humano imperfecto no va a ser un lugar perfecto. Pero sí es el hecho de nosotros pedirle a Dios algo que está escrito en la Biblia cuando se habla de la correcta interpretación. Una cosa es lo que la Biblia dice, el contexto en el que fue escrito, y otra cosa es cómo lo está interpretando la iglesia en el mundo actual. Algo que ustedes van a ver tal vez más adelante en la hermenéutica, algo que se llama la exégesis, cómo se interpreta lo que fue escrito hace 2000 años o más, cómo se interpreta el día de hoy. Ingrid dice algo que es muy cierto y resulta que en la Biblia hay muchas figuras, por lo menos cuando Pablo en el libro de Hechos, cuando a Pablo le llevaban paños, ¿se acuerda? Cuando por allá en el Antiguo Testamento utilizaban sal en las oraciones y un poco de cosas así que no son malas, no son malas. Yo considero que cuando uno va a orar por un lugar, por un territorio y aplicar sal en un contexto bíblico es bueno. Cuando tú llevas el pañuelo de alguna persona o unges un pañuelo para orar por otra persona, es bueno, pero ojo cómo lo vamos a interpretar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entonces, son cosas que uno tiene que mirar muy bien. Hay grupos religiosos, hay grupos que tal vez en algunas prácticas pueden hacer las cosas muy bien, pero que cuando uno mira su contexto, el origen de aquellas cosas, se equivocan. Yo creo que todos nosotros, o yo no sé si hay alguno de nosotros que haya nacido no en la iglesia católica, que cuando tuvo su nacimiento biológico nació en otra iglesia, no lo sé, pero creo que la mayoría nacimos siendo católicos, ¿cierto? Y en ese contexto nos enseñaron muchas cosas que eran muy bonitas, muy agradables, el hecho de la ceniza, por ejemplo, el hecho de la comunión, pero cuando tú te vas, lo que habló la profe al comienzo, la intercesión de María, igual que la intercesión de Jesús, y cuando uno ya llega y estudia la palabra y dice, oiga, pero hay un error garrafal, hay algo que está fallando. Entonces creo que es ahí donde uno tiene que, para diferenciar una secta, un grupo religioso, uno debe tener una correcta interpretación de la escritura.
algo que, pues vi que alguien iba a levantar la mano, pero resulta que antes de que alguien vaya a hablar, a mí me ocurrió algo muy particular y no es hablar mal de las iglesias, ojo, porque no se trata de eso, sino que uno debe tener ese discernimiento para saber dónde se va a meter. Pero en alguna ocasión, nosotros, ahora en la época del estallido social aquí en Bogotá, fuimos a orar con algunos pastores ahí en el Portal del Norte. Entonces, bueno, algunos pastores de iglesias grandes reconocidas estuvieron ahí, yo estuve ahí presente. Entonces era orar como para reprender toda esa circunstancia que se estaba moviendo preciso aquí en el norte, cuando rompieron el CAI en Verbenal, cuando lo quemaron, cuando mataron al muchacho ahí en el parque de Verbenal, y cuando se vieron tantas circunstancias, nos hicieron un llamado para orar, y claro, fuimos a orar. Fuimos a orar y uno de los pastores, digo lo de la sal por esto, uno de los pastores llevó una botella de vino y llevó un poco de sal, como una libra, 1 kilo, y no sé, no lo medí, pero me pareció muy interesante y era como hasta risible. Escúchenme esto: coge la sal, la comienza a regar en el puente peatonal y luego comienza a rociar con vino. Claro, la gente nos miró. La gente iba pasando, iba mirando, y como, esta vaina, ¿qué es? Vieron, estaba con nosotros, como por ejemplo, el pastor Cañas, como por mencionarle alguno. Pastores de aquí del norte de la ciudad. Y luego de ahí salimos al frente del CAI de la 170, en toda la esquina. Pues fue muy interesante y él nos explica, el pastor nos explica, porque por lo menos en mi caso, ¿cómo así? Yo nunca había visto eso en la Biblia, pero nos empiezan a explicar y uno dice, wow, qué cosa tan tremenda. Hay una correcta interpretación, aunque no es algo que se vea mucho. Ahora, en la iglesia yo no voy a llevar sal, no voy a llevar vino a regarlo, no, porque es para ocasiones específicas. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente: las sectas, los grupos religiosos falsos, de una cosa pueden armar un mundo de herejías, un mundo de circunstancias. No, miren lo que sucede, por ejemplo, creo que de esto sí, yo le alcancé a ver algo con la pastora, grupos como Oración Fuerte al Espíritu Santo o el Pare de Sufrir, te hablan a ti de la rosa de Sarón, del agua ungida del río Jordán, del agua que cayó, que recogieron el agua que tiró Moisés de la peña de Oreb, que cogieron los pedazos de madera de la cruz de Cristo, y de ahí comienzan a armar una serie de circunstancias que cogen desprevenido a cualquiera. Entonces, miren lo que sucede con el caso de Jim Jones, miren lo que sucede con mormones, por ejemplo, o lo que sucede con los testigos de Jehová, que también tienen una cantidad de mezclas tremendas. Mi querido Juvenal, para que, ¿ibas a decir algo? ¿Y cerramos? ¿No? ¿O me iba a decir que ya se me acabó el tiempo? Así que se me acabó el tiempo. Perfecto. Pastor, una pregunta. Sí, señora. Por ejemplo, en los pentecostales, que ellos tienen también muchas cosas, ¿esa es como una secta? No, bueno, ya se me acabó el tiempo, pero te voy a responder lo de los pentecostales. Los pentecostales tienen algo que los hace muy especiales, porque ellos son cristianos, pero ellos también son unitarios. Recuerde que la Biblia la Biblia nos enseña sin mencionar la Trinidad. A ver, corrijo la idea, me devuelvo para no armar un desorden. La Biblia, sin mencionar la palabra Trinidad, nos enseña la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay un grupo de pentecostales que son unitarios. Es decir, que para ellos solamente no son 3 personas, es uno. Que cuando se habla del Hijo es el Padre, que cuando se habla del Espíritu es el Padre, que es uno solo. Entonces es un punto disyuntivo, es un punto ahí como medio complicado para entenderlo, pero yo hoy día trabajo con
con representantes de muchas iglesias aquí en Usaquén, y entre ellos tengo a los pentecostales. Y resulta que los pentecostales son muy aferrados a la Biblia, demasiado, demasiado. Llega, ahí se incluye un término que es el legalismo, o sea, son demasiado, por eso es la falda larga, por eso es que no se maquillan, por eso es que pareciera que las mujeres no se arreglaran, ¿verdad? Porque es una estructura tan wow. Pero, exacto, lo que está escribiendo Ingrid, no todos los pentecostales son así. Los bautistas es otro grupo, creo que Juvenal, que es de la costa, aquí yo no sé quién más es de la costa, de los que estoy mirando, mi Pao, en la costa hay mucho bautista, pero el bautista de la costa es distinto al bautista de aquí, el interior, y los bautistas de Colombia son diferentes a los bautistas en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en eso, pues uno tiene como que tener mucho discernimiento, y yo considero que esto de estudiar las sectas nos permite entender, no solamente mirar lo que está dentro de los grupos cristianos, sino lo que diferencia a los cristianos de los demás grupos. Estoy con las ganas de escuchar a la profe que nos hable sobre, por ejemplo, los testigos de Jehová, sobre los mormones, que parecieran ser muy cristianos, pero no son tan cristianos. Entonces creo que por ahí va el tema, y luego abriremos el espacio como para mirar qué pasa dentro de la misma iglesia cristiana, porque hay muchos grupos dentro de la iglesia que marcan la diferencia. Bueno, les tengo un mensaje de la profe porque ya son las 9:35 y ya muchos de ustedes tienen sueño, tenemos sueño y tenemos que madrugar a leer la palabra. La profe dice lo siguiente. La profe dice que ella va a crear un grupo y que ella se va a comunicar con ustedes para terminar, para darles una parte final de lo que quedó inconcluso en esta noche. Entonces, mi Sarita, voy a compartirle tu número. ¿Sarita está? Sarita, o sea, sí. Voy a compartirle el número de Sarita a la profe para que por medio de la monitora cuadren todo lo necesario para concluir esta clase. Este jueves tienen clase normal. Vamos a disculpar, ya disculpé al pastor Quintero, él tuvo un pequeño lapsus el día jueves, pero entonces va a estar en clase el jueves. Tenemos es que organizar el tema del horario, porque se supone que el día de hoy, perdón, el próximo martes ya hacemos cruce de horario. Ya para el próximo martes iría la clase de cartas paulinas y el jueves iría sectas. Pero como nos hace falta una clase del profesor Quintero, entonces se nos descuadró el horario. Entonces vamos a ver el profesor Quintero cómo nos va a solucionar este pequeño embrollo. Número 1. Número 2, para el próximo fin de semana, perdón, para la próxima semana les tenemos ya una razón ya definitiva de lo que hemos organizado con respecto a las becas que tenemos pendientes, así que no se preocupen, sé que ustedes, algunos ya van a empezar a pagar. Recuerden que tenemos la semana 3 y la semana 7 para pagos, pero pues entonces vamos a organizar el tema para que las 2 personas que aplicaron a la beca, porque 2 personas aplican a una beca que tienen pendiente el trimestre pasado, pues se les haga su ajuste económico y les vamos a enseñar con la pastora Brigitte, les vamos a mostrar cómo va a funcionar la beca de este semestre, porque ya ustedes se dieron cuenta con esta clase de sectas, con el sílabo, les van a exigir horario, le van a exigir participación, asistencia, les van a exigir notas. Entonces todo eso nos va a poner mucho más interesante el tema de las 2 becas que vamos a entregar por trimestre. ¿Listo? Gracias por su paciencia, porque pues estamos ahí acondicionando nuestra parte administrativa y pues el grupo ha crecido, entonces eso requiere que tengamos una mejor organización. Les espero el jueves en la clase a partir de las 7:30 de la noche. El viernes recuerden que tenemos vigilia y precisamente aquí me está escribiendo el pastor Quintero, entonces yo creo que vamos a definir de una vez esta noche cómo organizamos tema de clase. Eso ha sido un placer estar con ustedes. ¿A qué hora es la vigilia el viernes, Paz? Perdón. El viernes sí, Alexandra, el viernes.